Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día, buenas noches, buenas tardes, dependiendo del momento y el lugar en el que observes este video. Bueno, vamos a ver un poquito lo que tuvimos en esta semana en el UV en donde, como ustedes pueden ver en el gráfico semanal, tuvimos una semana alcista, evidentemente. Aquí tenemos el registro, pero evidentemente es una semana en donde, si bien terminó con el precio al alza, la presión bajista eh, se está viendo, ¿verdad? Eh, Esto es el gráfico semanal y bueno, lo que a nosotros nos da la información, por ejemplo, esta vela es toda esta mecha, ¿no? Perfectamente, toda esta mecha es liquidez, obviamente. Y bueno, ahora en un rato vamos a ver un poco cómo lo que podemos esperar para la próxima semana, pero antes, evidentemente, vamos a, a ver un poco lo que tuvimos en esta semana. Una semana que, que se presentó, digamos, eh, con ciertas particularidades. Acá está lo que yo les decía ayer de la vela semanal. Yo esperaba, evidentemente, que el precio cerrara un poquito por debajo. En realidad, la vela que tuvimos fue algo así, evidentemente eh, con un cuerpo alcista, pero la vela que se estaba conformando ayer era muy previsible que iba a ser esa. Nos quedó mucha mecha por encima. Mecha que, bueno, es liquidez, es dinero, corresponde a todos estos máximos y el precio puede ir en un futuro a buscarlo. Después vamos a hablar al respecto. Pero bueno, si nos quedamos con la semana, como les comenté esta semana, fue una semana que terminó mejorando, pero empezó feo, empezó mal, ¿sí? Porque eh, Porque bueno, evidentemente el tener un inicio complicado como lo tuvimos, de un -5%, bueno, después tuvimos tanto jueves y viernes, fueron dos buenas sesiones, y eso hizo que mejorara la semana, pero el resumen de esta semana, lo que tiene para mí de educativo, es lo siguiente, y me voy a pasar a 15 minutos para que lo podamos de alguna manera visualizar bien. Ustedes se acuerdan que la anterior semana tuvimos esta compra, evidentemente compra que yo tuve que cerrar, pero eh, en la semana mi análisis, ¿sí? Estaba en la semana anterior, estaba enfocado en toda esta liquidez. O sea, yo pretendía que estando aquí el viernes pasado, no ayer, sino el de la semana anterior, yo estaba buscando que el mercado viniera por esta liquidez. Ese era mi análisis en pocas palabras, ¿sí? Bueno, el viernes yo estoy trabajando actualmente con algunas empresas de fondeo y hay algunas que hacen cerrar posiciones los fines de semana, ¿sí? Y bueno, eso a mí me hizo cambiar mi sesgo, ¿sí? Y yo, digamos, lo que quiero ejemplificar hoy es cómo esas empresas no son tan buenas como uno cree. A ver, después lo hablaremos en un video aparte, ¿sí? Más adelante, pero todo el mundo que habla de empresas de fondeo, es verdad, si simulamos, es un entrenamiento mental, trabajar con 6 cifras, 5, con cifras grandes, que a veces la gran mayoría de los retails no tenemos efectivamente, ¿sí? Esa simulación, ese entrenamiento es bueno, pero tienen algunas determinadas reglas que van en contra del comerciante. Porque si yo no hubiese tenido que cerrar posiciones el día, el día viernes, me quedaba con esa compra y posiblemente hubiese terminado
hubiese iniciado la semana con un 7, 8, 9%. ¿Sí? Bueno, eso no fue así. El viernes tuve que cerrar la compra. Volví a intentarlo, me fue mal. Ahí ya tenemos el primer -2%. Encima, acá sí viene un error grave. Ya el día martes, eh, cambié mi sesgo. Pensé que íbamos a ir por la liquidez que estaba debajo. Ahí me equivoqué, ese fue el peor comercio de la semana. Y bueno, ya el día martes no tuve mucho más que hacer. En la sesión americana buscaba zonas de venta, pero buscaba que fueran extremas, por lo tanto, estas no se dieron, estas ventas no se dieron. El día miércoles busqué compras, tampoco se dio, quedé muy, muy por fuera. Y recién el día jueves tuvimos dos movimientos importantes que obviamente maquillaron un poquito nuestra semana. Entonces, desde el punto de vista educativo, dos cosas. Tus reglas son tus reglas. Si tú trabajas por ejemplo, con una empresa de fondeo, si te pone reglas que no sean las típicas de, bueno, -5, que esas son, a mí me parece que son reglas de seguridad, ¿no? Tener, no sé, -5% de pérdida diario, está bien, y menos un 10% de drawdown total, me parece que tiene mucho sentido. Pero hasta ahí no más. Después, cuando empiezan a poner más reglas de lo normal, bueno, eso te afecta, evidentemente. Por lo menos si no son reglas que están dentro de tu plan. ¿Sí? Entonces, bueno, desde el punto de vista educativo, eso, sigan apegados a sus planes. Si tienen un análisis, déjenlo que se desarrolle. ¿Sí? Así como yo no dejé que se desarrollara ese análisis. ¿Sí? Yo esperaba que el mercado viniera por esa liquidez que estaba presente días atrás. El análisis mío era perfecto, ¿sí? Solo tuve que esperar 2 días. Por cumplir reglas de terceros, en este caso de una compañía, no me importa el nombre, no, no interesa ahora, ya hablaremos de compañías de fondeo en algunas semanas. Bueno, ahí está el motivo, ¿sí? Cumplir reglas de otros, perdí yo. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Crean siempre en sus análisis. Una cosa es que yo venga aquí y se los diga. Otra muy distinta es que venga, se los diga y tenga el ejemplo sobre la mesa. Eso tiene un valor inconmensurable, colegas. Y lo segundo que les quiero decir en este resumen semanal es dejen eh, que sus probabilidades se expresen. Muchos colegas, muchos comerciantes, sobre todo cuando son intradía, ¿sí? Al día martes, aquí, en este punto, cuando ya les queda todavía media semana por delante o más de media semana, y están en un -5%, muchas personas ya o pierden la cuenta, o se entregan, o cambia su mentalidad. Este rendimiento, que si bien es negativo, te tiene que mantener mentalmente firme. Y ahí es cuando radica la disciplina. Yo esta semana me podría haber dejado, de hecho, entendí que estaba en una zona complicada, ¿sí? Entendí que tenía que ser mucho más cuidadoso a la hora de comercializar, pero en ningún momento entendí que tenía que dejar de mirar el mercado. No, no. El día martes, en plena sesión, seguí buscando oportunidades. El día miércoles también las busqué, ¿sí? El día miércoles las busqué, pero no estuvieron para mí. No, 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 no hubo posibilidad de compra alguna, ¿sí? Y bueno, ya el día jueves y viernes, evidentemente, las encontré y eso me permitió justamente mejorar la semana. Pero para que las probabilidades se expresen a lo largo de toda una semana, nosotros tenemos que darles tiempo y tenemos que cumplir con nuestro trabajo todos los días.
buena parte de mi trabajo como comerciante y del tuyo, en mi caso, es mirar los gráficos de 8:30 a 11:30 de New York. Y no hay otra cosa más importante en ese horario que mirar gráficos y que estar ante la sesión. No importa si vengo en un -5% o si vengo en un +10%. La disciplina es sentarme todos los días, trabajar en mi sesión. Si yo no hubiese hecho eso, hoy no podría estar hablando de una semana por lo menos aceptable, ¿sí? Entonces, quiero dejarles eso como enseñanza, ¿no? Que me pasa a mí, se los comparto a ustedes para que ustedes vean la importancia de seguir haciendo siempre lo mismo, siempre, siempre. Y bueno, en cuanto a los comercios en sí, eh, no hay mucho más para ver. Creo que aquí, en el día lunes, eh, utilicé solamente esto como un microfractal y la verdad es que tendría que haber utilizado como fractal todo esto, ¿sí? Esa es la realidad. Eh, el día martes sí, mi sesgo fue equivocado, o sea, no tuve mucho para hacer. Eh, la verdad que el día martes lo único que podríamos haber tomado como decisión, tuvimos noticias importantes de CPI, bueno, con la apertura, comprar. Era lo único que podríamos haber hecho, pero por una cuestión de fundamentales, no de setup. Yo acá no tenía ningún tipo de setup como para comprar. Es la realidad. Quizás tendría que haber comprado un ratito antes, de las 8:30, pero bueno, por eso también tengo que ajustarlo en mi plan, porque yo, si por ejemplo hubiese tomado una compra aquí, no 8:30, sino a las 8, ¿sí? Si yo hubiese comprado ahí, bueno, pero como digo siempre, si mi abuelita tuviese ruedas, sería un carro, no nos podemos quedar en esa, pero a veces hay que revisar, ¿sí? El plan nuestro de comercio está siempre, siempre, siempre en revisión permanente. Bueno, el día martes en sí, después la sesión en sí no encontré nada. El día miércoles tampoco, aparte fueron sesiones cortitas. La única buena sesión, en definitiva, fue la del día martes, que se movió, ya les digo, más o menos unos 60 puntos. Después todas las sesiones del UICIDICAL se movieron menos, ¿sí? El lunes se movió ni siquiera 40 puntos. El día miércoles, 22 puntos. Lo del día miércoles fue una tristeza. Día jueves, 35. Y bueno, ayer también más o menos anduvimos por ahí. Entonces, el, el- el peor comercio de esta semana estuvo aquí. Estuvo realmente. Pero bueno, no solo es el peor por errar en el momento y en el lugar de entrar, es el peor por todo lo que viene detrás, ¿no? Por haber abandonado mi análisis, por, bueno, por haber cambiado mi sesgo y listo. Ese es el peor comercio. Em, Estos dos stop loss no tengo nada que decir, simplemente que, bueno, podría haber mejorado un poco el análisis, pero eh, son, a mi juicio, tienen sentido. O sea, yo estaba esperando el movimiento al alza. No pensé que el mercado fuese a venir por esta liquidez y bueno, evidentemente vino por esa liquidez, vino también por esa zona extrema y ahí fue cuando a partir de ahí se empezó a disparar. Entonces, el peor comercio creo que fue este, sí, evidentemente. Y bueno, lo mejor estuvo bueno, acá no tuvimos nada, martes y miércoles, y el día jueves sí, el día jueves tuvimos un poquito más de precisión, sí, con la apertura a la baja, bueno, tuvimos este movimiento, entramos aquí en este Fear Value, no, nos pudimos llevar esa caída y ayer lo mismo, tomando siempre como fractal, digamos, toda esta estructura, perdón, vamos a hacerlo mejor, tomando siempre toda esta estructura, ¿sí? Utilizamos también esa ineficiencia y ayer tuvimos la venta ahí.
Todo esto lo vimos en salas en vivo durante la semana, hicimos seguimiento, así que pueden ir a YouTube a repasarlo, pero eh, ahí estuvo muy, muy claro lo que vimos, ¿sí? Verdaderamente eh, creo que ha estado claro el movimiento, ¿sí? El movimiento, eh, en principio, bueno, fuimos a buscar esa liquidez que tanto anhelábamos. No llegamos a los 1.36, pero anduvimos ahí, nos quedamos sin la venta, digamos, en los 1.36. No descarto que el precio en la próxima semana siga hacia esos niveles. Y después, obviamente, sobre el cierre de semana leímos muy bien este order flow y ahí fue que nos aprovechamos de las ventas. Así que, eh, bueno, eso es lo que les puedo comentar en el resumen semanal que siempre uno tiene que hacer. Hubieron buenas entradas, hubieron malas. Ese es el ejercicio que siempre hay que hacer permanentemente. Si hablamos de proyección, vamos vamos a hablar de, de lo que tenemos para el futuro. Ah, no, necesito aquí. Perfecto. Aquí tenemos la, la, ¿cómo es que se dice? La gráfica semanal, ¿sí? En donde, bueno, para los chartistas, miren esto, ¿no? Para los chartistas estamos en una línea de tendencia alcista interesantísima, ¿sí? Interesantísima, y en donde evidentemente empezamos a ver eh, continuidad y bueno, aquí ya tenemos el primer rompimiento, ¿sí? Aquí tenemos segundo rompimiento, ¿verdad? Eh, Aquí también tenemos rompimiento con cuerpo, aunque enseguida cayó, pero bueno, el precio durante la semana había cerrado por encima de de esta otra mecha, ¿verdad? Entonces, al alza, evidentemente, la zona que yo voy a tener para el futuro como objetivo es toda esta mecha. La mecha de la semana del lunes 10 de octubre, por allá. Hace un buen rato que no pasamos por ahí. Que de hecho, si ustedes observan, esa mecha fue mitigada al open, aquí. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Ahí lo pueden ver. Esa mecha se mitigó al open. Ahora, en su Fear Value, aún no. O sea que estamos hablando de, por lo menos como objetivo, la zona de 1.39, 1.3929, evidentemente. Antes, por supuesto que tenemos otras zonas, ¿sí? Ni que hablar. Bueno, yo voy a cambiar en realidad esta línea de tendencia, voy a pasar del chartismo a un poco más oferta y demanda y a un poco más de conceptos de Smart Money. Bueno, acá lo que tengo es la liquidez. Ahí hay una zona que el precio en algún momento también va a venir a buscar. Son las dos zonas que a mí eh, me interesarían, me interesaría ver qué ocurre. De hecho, luego del rompimiento que marcaba, aquí tenemos ese bloque de estructura, en donde el precio ya vino a buscarlo, ya lo mitigó su Fear Value. Entonces, realmente, todo esto es en una semana, ahora vamos a ir bajando, evidentemente. Realmente, eh,
creo que los movimientos posibles son o iniciar con una semana con caídas y después seguimos al alza, o directamente ya desde aquí nos vamos al alza, ¿sí? Esa es lo que tenemos. Vamos a pasar ahora a un día. Vamos a ver cómo estuvo el gráfico en diario. Y bueno, en diario ustedes lo pueden ver. En realidad, en diario tenemos hay que ver con qué nos quedamos, ¿sí? Porque podemos estar diciendo, bueno, estamos en el medio de un retroceso, tenemos este impulso, retroceso, pero si somos un poco más rigurosos, estamos viendo una acumulación enorme, ¿sí? El par en sí está en todo este rango acumulando. Por supuesto que en el intradía nosotros ahí encontramos múltiples oportunidades, pero estos escenarios tenemos que observarlos por lo menos una vez a la semana, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos encontrar aquí como para, para proyectar para la próxima semana? Bueno, en principio, a mí me gustaría ver, ¿sí? ¿Qué pasa con este nivel previamente, que no ha llegado? A mí me gustaría ver qué pasa con los uno acá, 36. Vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Creo que efectivamente, obviamente tenemos que esperar qué es lo que ocurra al aperturar la semana, pero a mí me gustaría ver para la próxima semana ventas por encima de ese nivel, o sea, se lleva toda esta liquidez y a partir de ahí, ¿sí? Caer. O puede caer directo con la apertura semanal, caer. Eso lo tendremos que ir viendo. Otra zona interesantísima que tenemos, o sea, este bloque estructural ya lo utilizó, de hecho lo utilizó en su Fear Value, ahí lo pueden ver. Esto ocurrió, bueno, fue lo que ocurrió el día miércoles, ¿verdad? Lo tocó en su Fear Value y empezó a caer, reaccionó a la baja. Entonces, eh, la próxima zona, evidentemente, de interés, el próximo mínimo, estaría aquí. La siguiente estaría aquí, ¿sí? Pero eh, ahora lo que está haciendo, evidentemente, son mínimos y bajos cada vez más altos, ¿sí? Está haciendo cada vez máximos cada vez más altos. Que se lleve algo de liquidez en la apertura de la semana, no lo descarto, ¿sí? Tranquilamente puede llevarse algo de liquidez, ¿sí? Y luego seguir a neutralizar toda esta estructura, ¿sí? Si la neutralización de todo este ciclo, de todo este impulso, es completa, y bueno, estaríamos llegando a los 1,39. Obviamente no creo que la semana próxima, pero ese es el escenario que tenemos que manejar, ¿sí? Y la verdad es que pareciera ser, si yo les tengo que decir honestamente, en dónde en los próximos días, en las próximas semanas espero el precio, si en A o en B, ¿sí? Yo la verdad que lo espero más hacia A que hacia B, ¿sí? Mi dirección es, en este caso, más bien alcista. Por supuesto, tenemos, como les decía, motivos para pensar que pueda caer, sí. Tenemos motivos para pensar que pueda subir, sí, perfecto. Pero yo me inclino a, a tener una dirección y un sesgo precisamente un poco más alcista, ¿sí? Voy a bajar ahora a 4 horas. Vamos a seguir limpiando el gráfico. Todo esto son
rompimientos que habíamos visto, ¿sí? Y en 4 horas, acá tenemos, acá en 4 horas tenemos un poquitito más de información, ¿sí? Y aparece la información de que pueda caer. Primero porque tenemos ineficiencias, imbalances que han sido mitigados, por ejemplo, al 50 en su Fear Value, pero no al Open. O sea que perfectamente eh, hago referencia a esto, a esta zona, por ejemplo, digamos, esta zona fue mitigada en su Fear Value, pero no al Open, puede venir. Lo mismo con esta otra aquí. Al Open ni siquiera llegó al Fear Value. O sea que aquí podemos estar teniendo un segundo toque y encima tenemos confluencia. ¿Vieron esta zona gris? Viene, la sacamos desde el gráfico semanal. Bueno, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. ¿Sí? Y en ese caso, bueno, podría estar tomando como fractalidad toda esta zona, todo ese movimiento, y ahí estaríamos en una zona de descuento interesantísima. O sea que quizás la semana próxima la tengamos totalmente bajista. Puede darse, ¿sí? Puede darse que el precio se lleve toda esta liquidez y a partir de que toca aquí, ¿sí? Se puede llevar, ¿por qué no?, un poco más de liquidez más abajo y a partir de ahí siga subiendo. O sea, el sesgo para mí principal de este activo es alcista, pero obviamente no va a estar siempre subiendo. Entonces, cuidado que la semana próxima podemos tener ese escenario de apertura bajista, ¿sí? Cuidado porque aparte esta zona también en donde reacciona lo hace muy bien, ¿sí? Lo hace llevándose toda la liquidez, entonces eh, no me extrañaría en absoluto que la próxima semana, digamos que la próxima semana va desde aquí, vamos a marcarla, hasta aquí. Ahí tenemos la semana. Y sí, la semana próxima puede ser totalmente bajista. Estaríamos en zona premium. Podríamos tener una semana a la baja, ¿sí? Podríamos tener una semana en donde mitiguemos el 50% de la vela semanal. Voy a corregirlo, ¿sí? Imagínense que acá la vela de esta semana es ese cuerpo con mecha hacia arriba, ¿no? Bueno, en la apertura de esta semana podríamos mitigar el 50% de esa vela y luego durante toda la semana caer. Perfectamente puede pasar eso, ¿sí? Así que a estar muy atentos a lo que ocurra, eh, porque si bien el sesgo principal es alcista, realmente podemos tener una sesión bajista y para los intradías eso es importante, porque tenemos que saber qué estamos operando, ¿sí? En qué tipo de order flow nos vamos a montar en la semana. Por lo tanto, el lunes esperar a ver cómo abre el mercado y a partir de ahí tomar nuestras decisiones. Sin más, esto ha sido todo. Espero que haya quedado claro el análisis y nos estamos viendo en el día lunes en la sala en vivo del UBCD Card a las 11:30 hora de New York. Tengan un buen fin de semana, cuídense mucho, que estén muy bien. Chau, chau.